Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Las enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos constituyen un amplio capítulo de la medicina y dentro de ellas las que pueden lastimar a las venas son frecuentes y con complicaciones muy peligrosas. Esta tarde conversaremos sobre la trombosis venosa. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, David, y buenas tardes, amigos televidentes. Doctor, a modo de introducción, nos gustaría que usted nos dijera cuál es la función del aparato circulatorio. Me parece positivo hacer esa introducción, David, porque es bueno saber qué son los vasos sanguíneos y cuál es su función. El aparato circulatorio consta de dos tipos de vasos por los cuales circula la sangre. Unos son las venas y otros son las arterias. Las arterias son los que llevan la sangre oxigenada del corazón hacia todas las partes distantes del organismo, por lo cual deben soportar mayor presión y van afinándose en la medida en que se alejan del corazón. Las arterias más finas se convierten en los capilares, que son vasos casi microscópicos que entregan el oxígeno y los nutrientes a las células de los tejidos que las necesitan, transformándose a partir de esta etapa en vénulas, o sea, en vasos que van a recoger todos los desechos y lo van a llevar de regreso al corazón. Estas venas tienen la misión de llevar la sangre de regreso al corazón, donde la misma es oxigenada a través del contacto con los pulmones. Las venas soportan menos presión que las arterias y por eso se van engrosando en la medida en que se alejan de los extremos y regresan hacia el corazón. Interesante, profesor. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a las venas de las arterias? Ya hemos visto, Navy, algunos de los detalles que diferencian a las venas de las arterias. O sea que son estructuras que, aunque conducen la sangre, en diversos sentidos tienen sus diferencias. En el caso de las venas, como hemos visto, la sangre tiene menos presión dentro de ella, pero hay un elemento importante que diferencia las venas de las arterias, y es que estos vasos, o sea, las venas, llevan la sangre de regreso al corazón casi siempre en contra de la gravedad. Por tanto, están dotadas de unas estructuras llamadas válvulas que permiten que la sangre, al pasar estas válvulas, no regrese, no retorne, o sea, que el flujo sea siempre hacia arriba y de esta manera se haga efectivo la función de estos vasos sanguíneos. Las venas de los miembros inferiores son las que más sufren las alteraciones y los desgastes a través del tiempo. O sea, son estructuras que por su distancia del corazón son las que más fuerza deben realizar para que esa sangre no retorne, o sea, que siga el camino ascendente al corazón. Y estas alteraciones que se producen en las venas de los miembros inferiores son mayormente las dilataciones o varices y también los daños que se producen en la pared de estos vasos y que favorecen la aparición de los llamados trombos. Doctor, ahora una pregunta imprescindible. ¿Qué es una trombosis venosa? Se le llama trombosis venosas a la formación en las venas, sobre todo de miembros inferiores y de la pelvis, de trombos o coágulos fijos en las paredes de estas estructuras. Estos coágulos o estos agregados sólidos se adhieren a la pared y se van formando con el transcurso del tiempo. Estos trombos son más frecuentes en personas mayores de 50 años. También se dice que son más frecuentes en la mujer y son los que causan una complicación muy seria que constituye o que se forma a partir del fraccionamiento o el desprendimiento de estos coágulos, de estos trombos y su paso a la circulación general. Existen tres procesos que incrementan o facilitan la aparición de la trombosis venosa. En primer lugar, el enlentecimiento de la circulación sanguínea. En segundo lugar, los daños a la pared del vaso, o sea, alteraciones en el vaso que facilitan
la formación de los trombos. Y finalmente, el incremento de la coagulabilidad de la sangre. O sea, la sangre se coagula más fácil y esto da lugar a la formación más fácil de trombos y de coágulos que pueden adherirse a las venas. Son los procesos que más facilitan las trombosis. Tanto es así que hay también factores que pueden incrementar, factores externos que pueden incrementar la facilidad de la formación de un trombo. Doctor, ¿y nos puede mencionar cuáles son esos factores que favorecen la aparición de una trombosis venosa? Por supuesto, Navy. Y vamos a ver en pantalla cuáles son esos factores que incrementan la facilidad de formación de un trombo venoso. Factores de riesgo que aumentan la posibilidad de una trombosis venosa. Personas mayores de 50 años, embarazo y puerperio, la obesidad y el tabaquismo, los traumas físicos o infecciones en las venas, también llamadas tromboflebitis, la inmovilización prolongada por yesos en caso de fracturas o cirugía, las enfermedades malignas, la insuficiencia cardíaca crónica y el abuso de medicamentos como los anticonceptivos. También constituye un factor de riesgo la permanencia durante muchas horas de las personas en posiciones incómodas o que no puedan mover sus miembros, como ocurre en el transcurso de los viajes, los largos viajes, ya sea en autobús, ya sea en avión, en cualquier tipo de transporte, que en personas que ya tienen factores de riesgo como varices, etcétera, pues constituyen un elemento más que facilita la formación de los trombos. Doctor, ¿y qué síntomas provoca una trombosis venosa? Los síntomas o manifestaciones clínicas en la trombosis venosa son variables, Navy. Incluso se sabe que cerca de un 25% de los casos de trombosis venosa pueden transcurrir de forma sintomática, o sea, sin ningún síntoma que delate el proceso que está ocurriendo en los vasos sanguíneos. O sea que es importante tener eso presente. Ya sea en las trombosis venosas profundas o superficiales, hay tres elementos fundamentales en el cuadro clínico de esta enfermedad. Uno es el dolor en la zona afectada. Otro es los cambios en la coloración de la piel, ya sea palidez, ya sea cianosis, o sea, la piel azulosa o enrojecida en esa zona. Y también la dilatación de la vena que está siendo objeto del cuadro doloroso. Son tres elementos fundamentales que se ven con frecuencia en la trombosis venosa. Si estos síntomas que hemos mencionado aparecen en una persona que presenta factores de riesgo para la trombosis venosa, o que ha recibido algún trauma en esa zona o tiene varices muy visibles, pues lógicamente las posibilidades que esté formándose el trombo o que se haya complicado el trombo son mucho mayores. Doctor, ¿y cuál considera usted que es la mayor complicación de una trombosis venosa? Son varias las complicaciones que pueden surgir a punto de partida de una trombosis venosa de los miembros inferiores. Pero sin duda alguna, la más peligrosa de todas estas complicaciones es el llamado tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es un tromboembolismo pulmonar? No es más que la obstrucción de las venas pulmonares provocada por el desprendimiento o fragmentación de un trombo o coágulo de los miembros inferiores. O sea, este coágulo se fragmenta, asciende por la circulación, llega al corazón, el corazón envía esa sangre con el trombo o con el fragmento del trombo hacia las venas pulmonares, la ocluye y produce un infarto parcial o total a nivel pulmonar, lo que genera un cuadro serio de colapso y fallo cardíaco. Esa es la complicación más importante del tromboembolismo. Esta complicación de la que hemos hablado, o sea, el tromboembolismo pulmonar, debe tratarse de manera urgente y especializada dentro de un centro hospitalario. O sea, es una cuestión, una emergencia clínica que requiere un tratamiento especializado para poder contrarrestar los efectos o las complicaciones serias que generan este cuadro. Es bueno señalar, Navy, ya que estamos hablando de las complicaciones, que es una recomendación que hacemos a los televidentes, y es que cuando haya personas que tengan problemas circulatorios, varices o hayan tenido antecedentes de trombosis, eviten por todos los medios sobarse. Sabemos que las personas se soban con mucha frecuencia por problemas digestivos, por trastornos en el estómago, en fin. Eso no vamos a cuestionarlo, eso no es una cuestión que sea negativa. Pero en caso de que haya estos antecedentes de trombosis o de varices,
yo les recomiendo encarecidamente que no se soben porque puede generar la fragmentación de los trombos y eso causar con más probabilidad este tipo de complicaciones. Doctor, ¿y es fácil el diagnóstico seguro de una trombosis venosa? Bueno, Navy, no siempre es fácil hacer ese diagnóstico de manera certera. O sea, hay veces que la persona puede sufrir una trombosis venosa y no reunir los síntomas que le permiten al médico sospechar de manera inequívoca la presencia de la enfermedad. Por eso es tan importante la pericia clínica, el buen examen físico del médico para hacer el diagnóstico de esta patología. En los casos de duda, existen algunos estudios complementarios que pueden ayudar al médico a corroborar el diagnóstico. En primer lugar, está el ultrasonido Doppler, que es una técnica de ultrasonido muy especializada que detecta los vasos sanguíneos y su contenido, pero que no está al alcance inmediato en todos los sitios que pueden presentarse estos casos, o sea que es una de las técnicas. También hay otros estudios más sofisticados, pero igualmente se realizan en centros o lugares donde haya especialización en este tema. El tratamiento específico de una trombosis venosa de los miembros inferiores se realiza a nivel hospitalario, sobre todo de la mano del especialista en estas cuestiones, o sea, del angiólogo que está tratando al paciente. O sea, que es un tratamiento especializado que se hace a nivel del medio hospitalario. Se utilizan en estos casos los anticoagulantes y los fibrinolíticos, o sea, aquellas sustancias que pueden destruir los coágulos. Profesor, como siempre, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Igualmente, Neil. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.